quería agradecer la invitación a Laboratorios Argentia y a CONAREC. La verdad que CONAREC para mí es algo fabuloso. Yo formé parte de CONAREC, milité en CONAREC y formé parte de la comisión directiva cuando era residente, allá en el 2004, por ahí, lo cual siento un orgullo grande de poder estar acá hablando con ustedes y siempre me gusta mucho intercambiar opiniones con las residencias, de los dos hospitales en los cuales estoy, de los cuales siento un orgullo inmenso. Bien. Yo quiero plantear desde el punto de vista práctico, ¿sí? Porque son todos residentes o concurrentes, leen todos mucho, todos ven muchos pacientes y la verdad que las guías, las task force y los ensayos científicos los ven permanentemente y así es como tiene que ser. Pero quería compartir con ustedes que es un paciente que nos derivaron para una evaluación para trasplante cardíaco. Fíjense que hay dos características que se ven en todos los pacientes que se derivan para trasplante cardíaco. El primero, que están en una clase funcional avanzada, ¿sí? Por lo general, o tendría que ser así, ¿no? En clase funcional 3-4 y un deterioro severo de la función ventricular sistólica. Pero hay algo que no se ven en la mayoría de los pacientes que son derivados y que es fundamental, es que el tratamiento médico tiene que ser, y grábense estas dos palabras, tiene que ser completo y tiene que estar optimizado. Y esto es fundamental. Ahora, ¿por qué se deben derivar en clases funcionales avanzadas? Bueno, porque básicamente podemos establecer en función del criterio de las clases funcionales y podemos ver a futuro qué es lo que puede pasar con ese paciente. A peor clase funcional, mayor mortalidad. Pero necesitamos una herramienta más para poder medir. Y muchas veces apelamos a esta, que es una herramienta que es un poco más objetiva, que es la medición del consumo de oxígeno. Fíjense, esto es muy bueno porque nos permite ver la sobrevida en función de los meses sobre los pacientes, tomando en cuenta el nivel de consumo de oxígeno que tiene. Obviamente, si el consumo de oxígeno es mayor de 18 mililitros kilo minuto, la sobrevida a 15 meses es excelente. Es un paciente que no debiéramos ni de trasplantar, ¿sí? A medida que el consumo de oxígeno va empeorando, la sobrevida cae, pero fíjense que hay un punto de quiebre a partir del sexto mes que lo marca el límite de los 10 mililitros kilo minuto. Menos de 10 mililitros kilo minuto de consumo es una sobrevida muy mala y ese es el paciente que uno tiene que rescatar. Pero antes del trasplante hay un rescate que es médico, farmacológico, ¿sí? Entonces, volviendo a la primera lámina con la cual comencé la presentación, tratamiento completo. ¿Qué es el tratamiento completo? Uno cuando ve el panel de medicamentos o el arsenal farmacológico que contamos hoy en día para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, ojo, porque el 50% son fracción de eyección preservada y estos fármacos no sirven, ¿sí? Pero bueno, fíjense que yo puse en gris toda la paleta de tratamientos que podemos tener, pero un juego que hago casi siempre con los residentes es ¿qué pasa si te enfrentan a un juez y te dicen cuáles son los fármacos que vos debés darle sí o sí, no le pueden faltar al paciente porque está comprobada su reducción de la hospitalización, mejoría en la clase funcional y reducción de la mortalidad? ¿Cuáles son esos fármacos? Bueno, básicamente si te ponen frente a un juez no podés dejar de darle estos 3 fármacos que están en rojo, o estas 3 vías, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina, o sea, darle un IECA o un ARA2, obviamente darle un betabloqueante y darle un antagonista de la aldosterona. Lo que puse en amarillo, ¿sí? Los diuréticos, los vasodilatadores tipo bloqueantes cálcicos o diralacina, en fin, o la digoxina, no ha demostrado ninguna reducción en eventos duros. Y la ibabradina la dejé en gris porque me parece que tiene un nicho, hay un nicho dentro de la miocardiopatía dilatada, pero creo que está sobreestimada en la forma en la cual la estamos utilizando. Obviamente acá tenemos que meter los ARNI, después Jorge va a comentar algo con respecto a esto, creo que ya tenemos que estar pensando, porque la verdad que los resultados fueron fabulosos, en estar utilizando los inhibidores de la SGLT2, ¿sí? Los cuales los resultados, y hay una concordancia en los estudios, son fabulosos. Pero bueno, si nos sientan frente al juez y nos dicen, bueno, ¿por qué no le dio lo que le debía dar? Porque muchas veces cuando nos derivan pacientes para trasplante cardíaco, nos encontramos que el médico derivador dice, tiene intolerancia a los betabloqueantes, no soporta los betabloqueantes. Le di, pero se descompensó, ¿no? Y la verdad que ayer estábamos hablando con Jorge Tierer y estábamos recordando cuántos pacientes de todos los que vimos en nuestra vida no pudieron tolerar betabloqueantes. Y mi número fue un solo paciente. Y para Jorge también.
Entonces, evidentemente, no es que nosotros seamos muy buenos tratando a los pacientes, sino que por ahí hay un equívoco en la forma en la cual se dan los beta-bloqueantes, los cuales son fabulosos para reducción de todos los endpoints duros para estos pacientes. Así que, miren esto, cuando uno dice, bueno, ¿por qué tenemos que dar esos 3 tipos de fármacos y no podemos no darlos? O sea, tranquilamente vos podés no darle un fármaco, pero tenés que demostrar por qué. Por ejemplo, la espironolactona, cuando vos la das, cuando se publica en el 99 en New England, el estudio Rales, con 1.663 pacientes, inmediatamente el mismo año el Departamento de Salud de los Estados Unidos publica que hay un aumento en la incidencia de mortalidad por hipercalemia. Y esto estaba pegado al uso desmedido de antialdosterónicos. Entonces, si vos no das, por ejemplo, espironolactona, tenés que explicar por qué. Mire, cada vez que le di espironolactona, aunque las dosis sean bajas, lo que encontré es un aumento desmedido de la calemia. Por eso, como pone en riesgo, no se lo di. Bueno, ok, pero quitando eso, no habría motivo para no darle estos fármacos. Fíjense cómo los ensayos científicos con IECAS mostraron una reducción de la mortalidad. Si le agregás un betabloqueante, la reduce aún más, y si le agregás un antialdosterónico, la sigue reduciendo. De estos 3, el que tiene la reducción más ostensible es la utilización de betabloqueantes. Ahora, y me quedo pensando en por qué se derivan pacientes con uso inadecuado de estos fármacos, por ejemplo, los betabloqueantes. Uno dice, suspendo los betabloqueantes con la aparición de efectos adversos, y uno cuando busca los efectos adversos encuentra que son esos, básicamente. Tengo bradicardia, pero solamente en menos del 10% de los pacientes, hipotensión arterial en el 10%, y tengo, y esto es interesante, 1 de cada 4 pacientes agrava la insuficiencia cardíaca. Y acá está el porqué del no toleran los betabloqueantes. ¿Sí? Entonces, cuando uno se mete y bucea en la fisiopatología, que es lo que más me gusta a mí, encuentra estudios conceptuales como este que se publicó en una JACC en 1995, que tiene que ver con los inicios del tratamiento de los betabloqueantes. Si se compara la fracción de eyección de 2 grupos y a un grupo se le da metoprolol, al primer día de darle un betabloqueante, la fracción de eyección se cae significativamente. Esto es como darle un mazazo al ventrículo izquierdo. Y esto lo que explica por qué muchos dan un betabloqueante, empeora y se lo sacan. O le dan dosis que son subterapéuticas. La verdad es que si uno lo dan dosis bajas, razonables, le explica al paciente, que es lo que hago siempre yo, le explica al paciente que los primeros 10 días tal vez se sienta mal con esta nueva medicación y que si lo puede tolerar, que la siga tomando y lo combina con diuréticos, encuentra lo que yo denomino el comportamiento en curva en J de los betabloqueantes. Porque al mes se recupera la fracción de eyección que se había perdido y a los 3 meses se mejora ostensiblemente. ¿Sí? Entonces, el tratamiento tiene que ser completo y esto no cabe en duda. ¿Qué pasa con el tratamiento que tiene que ser optimizado? Bueno, esto es interesante porque básicamente el tratamiento médico debiera ser optimizado también. Y cuando uno habla de optimizado, es optimizado no solamente en el espectro de dosis óptimas de estos 3 tipos de vías fisiopatológicas, o sea, darle un IECA, un ARA2 o un ARNI, darle un betabloqueante y darle un antagonista de la aldosterona, todos en dosis target, sino que tenemos que estar optimizando los diuréticos también para dejar el paciente en peso seco. ¿Sí? Miren esto es un registro, es el registro CHECK de Heart Failure que se publicó ahora en el 2018, y es interesante porque muestra la frecuencia de prescripción de los médicos en los Estados Unidos de los fármacos que son para la insuficiencia cardíaca. La frecuencia de prescripción de los diuréticos del ASA es altísima. Y se entiende, es un fármaco indiscutido, vos tenés que bajarle la sobrecarga hídrica a estos pacientes. Lo que no se entiende es por qué no somos más agresivos con los otros tipos de fármacos, por ejemplo, los que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona o los betabloqueantes. Fíjense cómo la tasa de uso es peor. El que peor tasa de uso tiene siempre son los antialdosterónicos. Cualquier registro que tomen o cualquier estudio de intervención prospectivo que tomen y van a la tabla de tratamiento basal de los pacientes que fueron randomizados o fueron inscritos en ese registro, se encuentra que menos del 60 o peri 60% de los pacientes tenían espironolactona o eplerenona, ¿no? Menos del 60%. Entonces hay una subutilización. ¿Sí? Lo interesante es que cuando buscan cuántos son los pacientes que están tratados con los 3 fármacos a la vez, no se llega al 50%. ¿Sí? Entonces, claramente, estamos haciendo un tratamiento subóptimo
en los pacientes con miocardiopatía dilatada. Y estos son datos de un registro. Fíjense qué es lo que pasa con la ivabradina. Para mi gusto, sobreutilizada. Y voy a explicar por qué. Ahora bien, cuando vamos a ver cuál es la frecuencia de prescripción de dosis óptimas, vale decir, por ejemplo, si uno piensa en espironolactona, tendría que estar utilizando 25 miligramos día, si es eplerenona 50 miligramos día. ¿Por qué? Porque los ensayos científicos, el RALES nos enseñó que es 25 la dosis diaria y el EFESU nos enseñó que es 50 miligramos la dosis diaria. Pero lo más interesante son los betabloqueantes, son los que más salen perdiendo. Los betabloqueantes son los que menos dosis target reciben los pacientes en la vida real. Y esto es importante porque uno cuando piensa, por ejemplo, los distintos estudios con carvedilol, uno de los primeros en 1996 fue el US Carvedilol Trial, y el último, publicado en el 2002, que es el Copernicus, la dosis target debiera ser de 25 miligramos cada 12 horas. Pero fíjense que casi el 50% de los pacientes no llega a esa dosis target. Y uno se pregunta por qué nuevamente. ¿Por qué, primero que nada, el tratamiento es incompleto y por qué el tratamiento es subóptimo? Bueno, evidencia sobra. Voy a hacer una pregunta retórica. ¿Creen que hay muchos trials, mucha evidencia con la utilización de betabloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca? La respuesta retórica sería sí, hay muchos. Yo siempre hago el siguiente ejercicio. Pongo en la barra del buscador de PubMed, que es el motor de búsqueda científica más importante de la librería más grande con la cual contamos, y siempre hago match para ver qué es lo que me encuentro. Miren esto, cuando uno busca insuficiencia cardíaca y metoprolol, que es uno de los primeros betabloqueantes utilizados en insuficiencia cardíaca, se encuentra con que hay más de 180 estudios que registran esta combinación. Si ponen el bisoprolol, se encuentran con más de 100. Si ponen el nebivolol, se encuentra con casi 50, y esto responde a que es el último betabloqueante diseñado y probado en insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cuál es el tipo de betabloqueante en donde contamos con más evidencia, más estudiado y más ensayos? Termina siendo el carvedilol, con más de 400 estudios publicados. Y esto es interesante, porque el carvedilol tiene algo, a mi gusto, que lo diferencia del resto, que es la fácil titulación que presenta. Uno piensa en dosis target y piensa en carvedilol en 25 miligramos cada 12 horas, pero la verdad que la forma en la cual podemos dar el carvedilol nos permite darlo, primero que nada, cada 12 horas, ¿no? Esta es si bien es una desventaja porque es incómodo para el paciente cuando lo comparan, por ejemplo, contra el bisoprolol, pero es interesante porque esa forma de administrar nos permite ser un poco más medidos en qué es lo que pasa con la aparición de los efectos adversos. Y el carvedilol nos permite arrancar de dosis tan bajas como de 3,125 miligramos cada 12 horas. Pero bueno, la siguiente pregunta retórica sería la siguiente. ¿Tienen indicación en clase funcional 4 los betabloqueantes? Porque yo trato de preguntarme por qué se derivan los pacientes con tratamiento incompleto, ¿no? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿tengo evidencia de que le puedo dar a un paciente que está con disnea en reposo en clase funcional 4 un betabloqueante? Bueno, estos son los principales estudios que al día de hoy, al 2020, nos permitieron dar este tipo de medicación. Fíjense, el Merit Heart Failure con metoprolol, Lancet 1999, solamente el 3,4% de los pacientes estaban en clase funcional 4. El CIVIX demostró que casi el 20% de los pacientes estaban en clase funcional 4. Pero el Copernicus con carvedilol en el 2002, la característica del Copernicus eran dos. Eran pacientes que tenían que tener una fracción de eyección menor del 25% y tenían que tener, aparte, tenían que estar con síntomas a mínimos esfuerzos o en reposo, o sea que todos estaban en clase funcional 4. Y el senior con nebivolol únicamente randomizó menos del 2% de los pacientes a clase funcional 4. Entonces, no caben dudas que para esta pregunta retórica, la respuesta es sí, tenemos evidencia que demuestran que la utilización de betabloqueantes es segura y aparte es efectiva en pacientes en clase funcional 4. Entonces, no nos olvidemos que tenemos que hacer, antes de pensar cualquier tipo de estrategia, hasta pensar en la resincronización, antes tenemos que tener un tratamiento médico que tiene que ser completo y optimizado. ¿Cuánto impacta el tratamiento médico cuando yo veo a un paciente y lo derivo para un trasplante cardíaco? Impacta un montón. Miren esto es una curva de sobrevida, ¿sí?, de los pacientes que tienen un consumo de oxígeno menor de 14 mililitros minuto por kilogramo de peso y no tienen betabloqueantes. ¿Qué pasa
con aquellos pacientes que tienen un consumo mejor, que es superior, mayor a 14, y tienen beta bloqueantes, bueno, la sobrevida va a ser mejor. Pero lo importante de este estudio, publicado en el 2002 por SAC, es que si vos tenés un consumo de oxígeno bajo, como ven ahí, menor de 14 mililitros, como la curva de triángulo, y le agregás beta bloqueantes, lo que se puede ver es que el agregado de beta bloqueantes, independientemente del consumo de oxígeno que tiene, mejora ostensiblemente la sobrevida en los pacientes. Ni que hablar si tu consumo de oxígeno es superior y lo puedes ir mejorando con agregados de IECA, SARNIS, inhibidores de los SGLT2 o antialdosterónicos, ¿sí? Y todo esto, todas estas curvas que les mostré son significativas, excepto las dos del medio. Así que esta es la primera parte y cierro con esto y le paso a Jorge ahora en 5 minutos, o menos. Quiero compartir con ustedes 4 casos clínicos. Son 4 disparos de preguntas rápidas con respuestas rápidas. Estos son casos de la vida real. Me derivan al Hospital Fernández una paciente porque el traumatólogo le pide una evaluación prequirúrgica por traumatismo de la mano derecha. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué tipo de hipertensión pulmonar tiene? ¿Sí? Y es interesante, porque cuando ven la placa radiográfica ya saben qué tipo de hipertensión pulmonar tiene y no hace falta hacer ningún examen más para ir a ver qué subtipo sería. La respuesta es una hipertensión pulmonar del grupo 1 asociada a enfermedades del tejido conectivo, tiene un síndrome de Cres por esclerodermia. ¿Por qué? Fíjense cómo se encuentra calcificado el tendón del primer dedo del pulgar. El segundo caso clínico es Giselle, de 33 años, es una paciente nuestra en seguimiento por hipertensión pulmonar. ¿Qué tipo de hipertensión pulmonar tiene? Esta es súper fácil, tiene un síndrome de Eisenmenger, por eso tiene esas acropatías, ¿sí? El tercer caso clínico es una mujer de 24 años, Sebastiana. Sebastiana cuando la conocí tenía 18 años, la fuimos tratando, y es interesante porque Sebastiana en reposo satura, como ven ahí, 98%, pero cuando le hacíamos hacer el test de caminata, siempre caminaba con la mano izquierda en el bolsillo. Esto es para Sherlock Holmes. ¿Por qué cada vez que caminaba metía la mano izquierda en el bolsillo? Básicamente porque cuando la hacía saturar después del test de caminata, una mano, la mano izquierda, terminaba saturando 85% y la mano derecha seguía saturando bien. O sea, le daba vergüenza porque la mano izquierda se le ponía azul. Y la pregunta es ¿por qué? Porque tenía un ductus arterioso persistente. Entonces, cuando lo enfrentás a un aumento de la carga física, los pacientes que están en el límite invierten el shunt y termina teniendo un shunt de derecha hacia izquierda. Entonces, la parte izquierda del miembro superior y los miembros inferiores le cambiaban de color. Por último, esta es una mujer de 42 años con hipertensión pulmonar y tiene esa placa radiográfica. ¿Qué tiene? Tiene hipertensión pulmonar, ¿eh? Bueno, en primera instancia tiene un situs inversus totalis. Pero lo interesante es que a medida que la fuimos tratando, comenzaba a caerse en clase funcional y comenzaba con dolor precordial opresivo. Entonces, la pregunta es, ¿qué le está pasando y qué conducta médica toma? Les voy a comentar lo que no tienen que hacer, que es lo que hicimos nosotros. Uno dice, ¿tiene Angor? Bueno, tiene enfermedad coronaria. Ok, no tiene enfermedad coronaria simple por aterosclerosis. El agrandamiento del tamaño de la arteria pulmonar por encima de 40 milímetros, lo que hace es que en el 40% de los pacientes comprima el tronco de la coronaria izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué no hay que hacerle? No hay que hacerle una angio-TC para ver las coronarias, porque tienen riesgo de error. Hay que ir directo, tampoco hay que hacerle una cámara gamma, porque puede hacer que el paciente haga una muerte súbita en la cámara gamma. Y paciente con hipertensión pulmonar severa que hace muerte súbita, paciente que no se puede reanimar. Pueden hacerlo, pero no va a salir. ¿Qué hay que hacer? Una coronariografía. Le hicimos la coronariografía y ese es el tronco de la coronaria izquierda. Fíjense, esto fue en el Hospital Austral. Tiene en pico de flauta, que está comprimido por la arteria pulmonar. ¿Qué tienen que hacer ahí? Poner un stent. Es simplemente eso. ¿Por qué la imagen se ve hacia su izquierda o hacia la derecha de la pantalla? Simplemente porque el tronco de la coronaria izquierda acá nace para la derecha porque la paciente tiene un situs inversus totalis. No es que las imágenes estén al revés. Así que nos quedamos sin balas en esta lluvia de disparos de preguntas. Espero que haya quedado más o menos claro. Dejo de compartir y dejamos las preguntas para el último. Bueno, yo voy a tocar algunos aspectos relacionados con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ya algo les habló Nicolás.
Básicamente, fíjense, en el año 1987 se publicó el primer estudio que forma o que cimenta la base de lo que es el modelo neurohormonal, que entiende que la insuficiencia cardíaca, fundamentalmente con fracción de eyección reducida, es la expresión de la activación neurohormonal de sistemas que generan vasoconstricción, retención de sodio y agua y que promueven hipertrofia. En el año 1987 yo entraba a la residencia de cardiología y muchos de ustedes no habían nacido, así que el modelo neurohormonal es más viejo que ustedes. A lo largo de los años, este modelo nos demostró que los inhibidores de la enzima convertidora, los antagonistas de la angiotensina 2, los betabloqueantes, los antialdosterónicos, reducían la mortalidad en el contexto de la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. Ahora, no todos fueron luces en el modelo neurohormonal, no todos fueron éxito. Así, por ejemplo, estudios con moxonidina, que es un bloqueante simpático central, estudios con antagonistas de la hormona antidiurética, y, por otra parte, estudios con bloqueantes de la endotelina fracasaron en el intento de demostrar reducción de mortalidad. En los últimos años conocimos el estudio Paradigm con sacubitril/valsartán, que representó, si se quiere, el último estudio francamente positivo en el contexto del modelo neurohormonal. Entonces vamos a hacer algunos comentarios sobre sacubitril/valsartán que se ha sumado al arsenal terapéutico. Ustedes saben que el estudio Paradigm comparó sacubitril/valsartán con enalapril, considerado hasta ese momento como, digamos, el estándar de tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, y en este estudio sacubitril/valsartán fue superior a enalapril, superior al mejor tratamiento hasta el momento, con reducción del punto final combinado de muerte cardiovascular y total, con reducción de la muerte cardiovascular, con reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y, lo más importante, con reducción de la muerte por todas las causas. Esto es, que contamos ahora con un agente terapéutico, el sacubitril/valsartán, que por un lado bloquea la angiotensina y por el otro lado inhibe a la neprilicina, generando de esta manera un aumento de los péptidos natriuréticos. Y digo, este agente terapéutico es superior a lo que durante 30 años se consideró el mejor tratamiento en lo que tiene que ver con inhibición del sistema renina-angiotensina. El estudio Titration nos demostró que hay diferentes maneras de titular el sacubitril/valsartán y que quizá lo más aconsejable sería avanzar lentamente en la titulación. No pretendamos titular a los pacientes rápidamente, titulémoslos en forma más lenta, tratando de alcanzar finalmente la dosis objetiva de 400 miligramos, 200 cada 12 horas, pero avanzando más lentamente, porque el hecho de incrementar bruscamente las dosis se traduce en mayor presencia de hipotensión, hipercalemia y disfunción renal. Sobre todo, están más expuestos a presentar efectos adversos aquellos que vienen de no recibir inhibidores de la enzima o recibirlos pero en dosis bajas, menos de 10 miligramos de enalapril o equivalentes. Una pregunta que se planteó y que durante mucho tiempo no tenía respuesta era, ¿tenemos que esperar, como en Paradigm, a que los pacientes estén hemodinámicamente compensados y alejados de una internación? El estudio Pioneer HF randomizó pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección, pero en este caso admitidos, internados por insuficiencia cardíaca aguda, y también los asignó aleatoriamente a sacubitril/valsartán o enalapril. En este caso, el punto final no era un punto final duro, no era muerte o internación como en Paradigm, sino que era valores de NT-proBNP. Y que vimos que con sacubitril/valsartán se consigue una reducción del NT-proBNP que es el doble de la que se consigue con enalapril. Y esa reducción es notable ya en las primeras semanas de tratamiento. Conclusión, debemos empezar a tratar a nuestros pacientes durante la internación por insuficiencia cardíaca descompensada. Si los pacientes vienen tratados con enalapril, esperar 36 horas hasta empezar con sacubitril/valsartán para evitar el riesgo de edema angioembolismo. Si no es así, lógicamente podemos empezar antes. Pero lo más interesante es que esta reducción del NT-proBNP se acompañó de una reducción de la troponina T, como expresión de daño miocárdico, y en una disminución de la rehospitalización por insuficiencia cardíaca y de un punto final combinado que incluía muerte, internación, trasplante.
De manera entonces que hay una traducción clínica de esta reducción del NT-proBNP. Y el estudio Transition nos enseñó que podemos empezar antes de que el paciente se vaya de alta a titular la medicación o empezar inmediatamente después. Y en realidad, si la diferencia es muy estrecha, de hecho en Transition los que empezaron antes empezaron en el día antes del alta y los que empezaron después en el día después del alta, solamente 2 días de diferencia, lo cierto es que en ese caso podemos alcanzar dosis equivalentes empezando antes o después, pero siempre tiene sentido empezar antes del alta, porque eso asegura a la larga mayor adherencia. Y este metaanálisis en red nos muestra que justamente la combinación de sacubitril/valsartán, un betabloqueante y un antialdosterónico, comparado con 3 placebos hipotéticos, porque este estudio nunca se ha hecho, se traduce en una reducción de la mortalidad del orden del 63%. De manera que la triple terapia neurohormonal, digamos, ofrece un efecto claramente beneficioso en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección. Pero, en los últimos 2 años, conocimos un nuevo tipo de agentes terapéuticos pensados para otra enfermedad, para la diabetes, y que demostraron efecto beneficioso en los pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección, sean pacientes con diabetes o, lo más interesante, sin diabetes. La evidencia para empezar a usar estas drogas viene justamente de los estudios que se habían hecho en diabetes y que mostraban que las glifosinas, los bloqueantes del cotransporte sodio-glucosa 2, reducen significativamente la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y como esta reducción no tiene que ver con el efecto sobre la hemoglobina glicosilada, se dijo, bueno, si no tiene que ver con la glicosilada, a lo mejor las drogas son útiles no solo en los pacientes con diabetes, sino también sin diabetes. Y de hecho entonces podemos presentar los resultados de un metaanálisis de 2 grandes estudios, EMPERO-REDUCE con empaglifosina y DAPA-HF con dapaglifosina, que más allá de algunas diferencias en las condiciones basales, terminan señalándonos un efecto común de reducción de la muerte cardiovascular del orden del 14%, de la muerte de todas las causas del orden del 13%, y más de un 25% de reducción en la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los mecanismos de acción de las glifosinas son más que variados: glucosuria, natriuresis, protección miocárdica, regresión de la hipertrofia, nefroprotección, efecto antiaterosclerótico, antiisquémico, disminución de la entrada de sodio al interior de la fibra miocárdica, diferentes mecanismos. ¿Cuál es el responsable de la reducción de mortalidad? No lo sabemos y probablemente sea una conjunción de varios efectos. Yo siempre digo que si la muerte no tiene un determinante único, si la muerte está determinada por muchos factores que un día determinado coinciden, bueno, lo mismo debe pasar con los mecanismos que llevan a retardar la muerte. También deben ser de determinación multivariada. Y, esto es interesante, se plantea que los antagonistas neurohormonales y los bloqueantes del cotransporte sodio-glucosa 2 comparten algunas características. Básicamente, no tienen un efecto hemodinámico claro, digamos, no generan activación neurohormonal, sino lo contrario, y por otra parte, son drogas que en general promueven protección metabólica y estimulan la autofagia, un mecanismo por el cual las fibras musculares enfermas, los cardiomiocitos enfermos, digamos, se desligan, se libran de la acumulación de productos tóxicos, de organelas dañadas, de productos de desecho. Y entonces, antagonistas neurohormonales y bloqueantes del cotransporte comparten estas características que los diferencian de las otras drogas que usamos en la insuficiencia cardíaca, los vasodilatadores, los inotrópicos y los diuréticos, que por el contrario generan activación neurohormonal y no tienen efecto sobre la autofagia. Y otra pregunta, ¿tenemos que empezar con las glifosinas después que nuestro paciente se fue de alta o podemos emplearlas en pacientes internados? Y acabamos de conocer los resultados del estudio Soloist, donde gran parte de los pacientes estaban internados por insuficiencia cardíaca y donde se ve que en realidad no hay un efecto claramente beneficioso de la sotaglifosina respecto del placebo. ¿Cuál es el tema? Que Soloist es un estudio incompleto, se terminó antes de tiempo, y es un estudio que incluye solamente pacientes con diabetes.
pero nos abre los ojos acerca de la posibilidad de empezar el tratamiento con gliflocinas, incluso con el paciente todavía internado. Muy brevemente, recordemos que la función renal es un fuerte determinante pronóstico. Miren lo que pasa en verde. Esto es lo que pasa a la gente sana. Pierde 1 mililitro por minuto por 1,73 metros cuadrados de superficie corporal de filtrado. En naranja, ¿qué es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca? La pérdida es de 2 a 3 mililitros minuto. Y el 20% de pacientes más graves, con insuficiencia cardíaca, pierden 5 mililitros minuto. ¿Saben ustedes cuáles son las dos drogas que han demostrado reducir esta caída de la pendiente y acercarla más a la de las personas normales en el contexto de la insuficiencia cardíaca? Algo, el sacubitril/valsartán, y mucho las gliflocinas. Son drogas de acción nefroprotectora. Y me voy a centrar ahora brevemente en lo que tiene que ver con betabloqueantes. Ya Nicolás les habló de estas drogas. Recordar que la cantidad de efectos que se le atribuyen a los betabloqueantes para mejorar la sobrevida en el contexto de la insuficiencia cardíaca es notable, desde el aumento de los receptores beta, restaurar el acople del sendero adrenérgico, bajar la frecuencia cardíaca, bajar el consumo de oxígeno, el efecto antiisquémico, el antiarrítmico, el antirremodelado, el antioxidante, y que existen algunas contraindicaciones, pero tal como les decía Nicolás, son menos de las que habitualmente creemos. En metaanálisis, los betabloqueantes han demostrado reducir la mortalidad en el contexto de la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, 30% el metoprolol, 34% el carvedilol, un 29% el bisoprolol, pero no todos los betabloqueantes lo han demostrado. Son estos tres que hemos mencionado. Hay alguna tendencia a reducción con el nebivolol, pero por ejemplo no la hay con busindolol. ¿De qué depende este efecto de reducción de mortalidad? Más que el efecto de la dosis, tiene que ver con el efecto de reducción de la frecuencia cardíaca. Entonces, no es que tenemos que salir a buscar una dosis objetivo, tenemos que salir a buscar una frecuencia cardíaca objetivo, de alrededor de 60 a 70 latidos por minuto. A veces lo conseguimos con baja dosis, a veces con dosis más alta. ¿Son todos los betabloqueantes iguales? Bueno, miren, el estudio COMET, que comparó cabeza a cabeza carvedilol con metoprolol, nos mostró una reducción de la mortalidad con carvedilol respecto del metoprolol, y esto tiene que ver con algunas diferencias bioquímicas. Pero en líneas generales, la comunidad médica acepta que carvedilol, bisoprolol y metoprolol, sobre todo de liberación prolongada, son los tres grandes betabloqueantes que bajan la mortalidad en la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección. Para ir terminando, una discusión que se viene planteando hace años. ¿Es el efecto de los betabloqueantes similar en ritmo sinusal y en fibrilación auricular? Miren, esto es justamente un metaanálisis de los grandes estudios con betabloqueantes, y miren cómo los betabloqueantes bajan la mortalidad en la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección en ritmo sinusal, 27%, y no lo hacen en fibrilación auricular. De hecho, miren, acá tenemos la reducción en ritmo sinusal, la no reducción en FA. Esto ha llevado entonces a que algunos digan, bueno, si es así, en insuficiencia cardíaca, con baja fracción de eyección y FA, no hay que usar betabloqueantes. Y me parece que esta es una afirmación poco aconsejable. ¿Por qué? En principio, porque aun cuando no hubiera reducción significativa de la mortalidad, sí se mantienen otros efectos beneficiosos de los betabloqueantes en FA. Por ejemplo, mejorar la fracción de eyección. ¿Y por qué será que en FA no hay esta reducción significativa de la mortalidad? Quizá porque la dosis que usamos es similar a la que empleamos en ritmo sinusal o incluso mayor, y el paciente con fibrilación auricular, que tiene un ritmo tan irregular, durante la noche está más expuesto a presentar, con dosis altas de beta bloqueantes, pausas prolongadas, y esas pausas son el espacio justo para que una extrasístole ventricular genere una arritmia ventricular maligna. El consejo entonces es usar betabloqueantes en el contexto de la baja fracción de eyección y FA, pero en dosis algo menores, y pretender no una frecuencia cardíaca durante el día de 60 o 70, porque eso significa 30 a la noche, sino conformarnos con una frecuencia cardíaca de alrededor de 80 latidos por minuto. Termino entonces con la evidencia de que beta bloqueantes, antialdosterónicos, sacubitril/valsartán y gliflocinas, cuando están combinados,
generan una reducción marcada de la mortalidad de nuestros pacientes con baja fracción de eyección. Si comparamos esta terapia de 4 drogas con la terapia convencional con betabloqueantes y IECA, logramos a los 55 años una sobrevida 6 años mayor, a los 65 años 4 años y medio mayor. E incluso si empezáramos a los 80 años, ganaríamos 1 año y medio de sobrevida. Tratar de usar las 4 drogas que mencionamos, no pretender usar una droga en dosis muy altas, porque a veces eso nos impide usar las otras, ¿no? A veces mucho betabloqueante no nos deja usar sacubitril/valsartán y a la inversa, por la hipotensión, y se postula hoy por hoy que es preferible tener al menos dosis bajas intermedias de las 4 drogas, y a partir de ahí, entonces sí, tratar de optimizarlas. Hemos concluido.